¿Sí? Perfecto. Muy buenos días. Que esté muy bien. ¿Qué tal de calorcito en la mañana? Nada, ¿verdad? No hay este día, pero bueno, gracias a Dios estamos con este fresco que ya nos hacía falta un poquito. Bien, pues seguimos con el Evangelio según San Juan. Estamos entrando ahora en el capítulo 6 de nuestra enseñanza. Y el título de este pasaje le hemos puesto: Dios sabe lo que se debe hacer. Dios sabe lo que se debe hacer. Y vamos a leer el pasaje, está en Juan 6, capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice: después de esto, recordemos que fue cuando estaba en el estanque de Betesda y que sanó al inválido que llevaba 38 años así. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora es importante que veamos este pasaje, es muy rico, tiene muchísima información, muchísima enseñanza para nosotros. Y antes de entrar en desglosarlo, quisiera que primero analizáramos algunos puntos que me parecen que son importantes para poderlo entender en toda su magnitud. Por ejemplo, este milagro que acabamos de leer, el de la multiplicación de los panes, además del de la resurrección, son los únicos milagros que se mencionan en los 4 evangelios. Lo puede encontrar en los 4 evangelios, y de hecho es muy útil verlo en los 4 recuentos, porque lo vamos a ver expresado de maneras diferentes, un poco diferentes. De hecho, Juan es el que más varía de los otros 3. También importante es que las personas que estaban en presencia de Jesús en este capítulo estaban en tránsito del norte de Israel hacia Jerusalén, al sur, para atender lo que leímos, la fiesta de la Pascua. Cuando recordemos que en el capítulo 5 Jesús estaba en el estanque de Betesda, eso está en Jerusalén, al sur, y ellos fueron al mar de Galilea, al norte, y en el transcurso que iban al norte, llegando al mar de Galilea, encontraron a unos peregrinos que venían del norte yendo hacia Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, que era un mandamiento. Entonces, en ese transcurso se lo encontraron, y me llama la atención que ya conocían a Jesús. La fama de Jesús, de ver los milagros que había hecho, sobre todo en las sanidades, ya había trascendido el área de Jerusalén, y ya se lo encontraron yendo hacia el sur, y ya sabían de quién era y por eso se acercaron a él. Ahora, un dato curioso es que la palabra denario, la vimos ahí descrita, 200 denarios, obtenemos la palabra que usamos nosotros de dinero. Cuando pregunten de dónde viene la palabra dinero, pues viene de denario. Y era el equivalente al pago de un
de un día, de una jornada de un jornalero. O sea, con un denario se podía vivir un jornalero con su familia un día. No era igual a un salario mínimo, porque sabemos que el salario mínimo nada más sirve para multar, porque nadie vive con el salario mínimo. Entonces, tomando en cuenta el poder adquisitivo que se requería, pues podemos decir que un denario equivaldría aproximadamente a 500 pesos. Y 200 denarios, que era lo que Felipe dijo que se requeriría para que alcanzaran un poquito a comer las personas que estaban ahí, estamos hablando de alrededor de 100,000 pesos. Y no sé si ustedes, pero a mí me piden 100,000 pesos y me voy a tardar un buen rato en conseguirlos. Entonces, de la nada tenían que sacar este dinero. Ahora, un dato interesante es que los 5 panes eran de cebada, lo que nos muestra la condición económica del muchacho al que le quitaron el lonche, ya que el pan normalmente se hacía de trigo. Cuando se hacía de cebada era un alimento muy pobre, no se usaba la cebada para el alimento humano normalmente. Entonces, y los peces, pues normalmente cuando sacamos las imágenes de este milagro, vemos unos panes así gruesos, no tenían levadura, no se inflaban, pues. Vemos unas baguettes que no sé dónde habrán salido, pero no eran baguettes, eran lo que se le conoce, lo más cercano que nosotros vemos es como la pita, es como una tortilla gruesa. Y los peces, con todo respeto, los peces de Galilea no son muy grandes, realmente son pequeños. Cuando vayan a Israel, vayan al mar de Galilea y ahí pidan el pescado de Pedro. Necesitan como 6 para poderse llenar de esas cosas, ¿no? Entonces, los israelitas acostumbran mucho el desayunar como un tipo de sardinas, un pequeñitos peces. Entonces, realmente los peces que estamos hablando de aquí no eran guachinangos, eran como charalitos realmente. Entonces, básicamente nos muestra que la condición económica del muchacho no era muy privilegiada. Ahora, la cantidad de personas involucradas en este milagro fue realmente más de 5,000 personas, ya que en aquella época se acostumbraba nada más contar en ese tipo de aglomeraciones a los hombres. Entonces, realmente si sumáramos a las esposas y a los hijos, pues estamos hablando de mínimo unas 7,000, 7,500 personas. Pero no más que como los hombres comen mucho, pues nomás se preocupan por darle de comer a los hombres. Y también existen varios paralelismos en este pasaje. Uno de ellos es que el milagro de la conversión del agua, Jesús cambió la calidad. O sea, tomó agua y la cambió en su esencia, la cambió a vino. O sea, hubo un cambio de calidad. Pero en este pasaje no nos dice que haya cambiado de panes de cebada a hamburguesas del In-N-Out, porque yo estaría contento, pero simplemente no pasó de calidad, sino que pasó a cantidad. Hubo una multiplicación. El cambio que sufrió la comida fue de cantidad. Y hay un dato muy importante, que es el último que quiero tratar. Dice el versículo 15 que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La cruz es antes que la corona. Claro, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no era el tiempo de recibir su corona, porque la corona que le querían poner era de rey temporal y la corona de Jesús es eterna. Y tenía que pasar por la cruz para poder recibir esa corona eterna. Y nosotros también tenemos que entender que cualquier corona que recibamos en esta tierra, cualquier reconocimiento que podamos tener de este mundo, es temporal y no se va a comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces no nos conformemos con las cosas temporales y estemos menospreciando las eternas. Ahora vamos a ver la idea central. Al analizar esto, pues hay muchas
filas por donde nos pudiéramos ir, en lo que es la alimentación, en lo que es la cruz, pero en lo particular yo creo que tenemos en este pasaje una solución de un problema. Hubo un problema y vimos cómo se solucionó. Los problemas son parte de nuestra vida. Si vivimos lo suficiente, tendremos bastantes problemas que enfrentar. Y es en vano pretender tener una vida sin la aflicción de los problemas. Guardando toda distancia, pues todos tenemos algún tipo de problemas. No hay peor problema que el propio, ¿no? Siempre nuestros propios problemas son más grandes que los de los demás. Pero realmente tenemos que poner en balanza las cosas. En Juan 16:33, la segunda parte dice: en el mundo, dice el Señor Jesús, tendréis aflicción. Y es una promesa que no se tienen que preocupar en reclamarla ni pedirla. Esa solita va a llegar. El problema es cómo afrontamos los problemas y las aflicciones. Henry Ford, el inventor de la línea de ensamble para carros, dijo: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía tratando de evitar problemas que tratando de resolverlos. Yo diría que también estrés, ¿no? Nos estresamos por lo que no ha sucedido. Por eso es una preocupación. Nos ocupamos antes de que suceda. Y la mayoría de las cosas que nos dejan sin dormir la noche, ¿saben qué? No suceden. Pero ya pagamos el precio. Albert Einstein dice: no podemos resolver nuestros problemas usando la misma forma de pensar que usamos para meternos en los problemas para empezar. O sea, si hice una tarugada y me metí en un problema, pues tengo que pensar diferente para poder salir del problema, ¿no? Si no, me voy a hundir todavía más. Ahora, es una realidad que los problemas siempre van a existir en nuestras vidas. La diferencia es cómo afrontamos la búsqueda de la solución a los problemas. Por ejemplo, está el caso de una directora de secundaria, a la cual una mañana se le presentó la señora de la limpieza con la queja de que las niñas de la escuela secundaria estaban dejando besos pintados con lipstick en el espejo del baño. Y ella batallaba mucho para limpiar el espejo. Al principio la directora se molestó muchísimo, pero después se le ocurrió una idea. Le dijo a la señora de limpieza que si en la tarde volvía a ver besos pintados en el espejo, no los limpiara, que los dejara así, y al día siguiente se acercara con ella y le avisara lo sucedido. Pues como se esperaba, esa tarde la señora de la limpieza volvió a encontrar el espejo del baño lleno de besitos pintados de lipstick en el espejo. Así que al día siguiente le dio aviso a la directora, y la directora con toda calma le pidió a la señora de la limpieza que la esperara en el baño mientras ella iba a buscar a las niñas para llevarlas también al baño. Una vez que la señora de la limpieza y todas las niñas estaban juntas en el baño, la directora empezó a explicarle a las niñas lo incorrecto que era pintarse los labios a esa tierna edad, lo incorrecto que era ensuciar el espejo, a lo que las niñas solo se reían en forma de burla y hasta estaban prestándose entre sí lipsticks para ser más desafiantes. La directora terminó de dar su sermón y les dijo: y para que vean lo difícil que es limpiar el lipstick, señora, le dice a la señora de la limpieza, por favor limpie el espejo como siempre lo hace. La señora de la limpieza contestó: con mucho gusto, señora directora. Y enseguida tomó el jalador, así se le llama la cosa que se limpia los vidrios, lo mojó dentro del excusado más cercano y procedió a tallar el espejo. A partir de esa plática, el problema quedó resuelto. Jamás volvió a haber besitos pintados en el espejo. Problema resuelto. ¿Sí? Como dijimos, en este pasaje del Evangelio de San Juan, tenemos el caso de cómo se resolvió un problema. Ahora vamos a analizar el problema. Era tarde y estaban en medio de la nada. Había entre 5,000 y 7,500 personas cansadas y con hambre. Según los otros 3 evangelios, los discípulos se presentaron a Jesús junto con el problema y una solución.
¿No les encanta cuando la gente les trae el problema? Oye, fíjate que tienes este problema y ni yo ni nada que ver, pero bueno, pues ahí te traen el problema, ¿no? Y aparte traen su propia solución. En Marcos 6, 35 al 36 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo: el lugar es desierto, está el problema, y la hora ya muy avanzada, parte del problema. La solución: despídelos, para que vayan a los campos, a los Oxxos, a los Walmarts, y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces ellos dijeron: mira qué proactivos somos, traemos el problema, pero también le damos la solución. Pero no era realmente una solución válida. No era aceptable. ¿Dónde iba tanta gente a encontrar tanta comida a la vez? Si hoy, en este momento, dijéramos: ¿saben qué? Vamos a hacerle una comida, aunque sea tortas de pescado. ¿De dónde sacaríamos para poder ir y comprar para 7,500 personas? Es realmente difícil la tarea. ¿Y cuánto tardarían en trasladarse si ya estaba oscureciendo? Definitivamente el despedirlos no era una opción correcta. Así que Jesús les da la solución. En Mateo 14, 16 Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ahora sí que les regresó la pelotita, ¿no? Y Jesús acababa de meter en un problema a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y los discípulos, los 12, se juntaron y dijeron: pues, ¿qué hacemos, mano? Ahora ya nos echó la bronca a nosotros. Y empezaron a considerar todas sus posibilidades para llevar a cabo el reto, pero no tenían dinero. Y casi decían entre ellos: pues, ¿cuánto tienes, Pedro? No, pues para el camión, mano. ¿Y tú cuánto tienes? No, pues nada. Porque desde que habían decidido seguir a Jesús, pues realmente no habían trabajado como lo hacían antes. Estaban siguiendo a Jesús. Y a lo mejor hasta empezaron a murmurar entre ellos: ¿cómo es que nos pide una tarea tan grande si sabe que no podemos? Ahora, tiempo no tenían porque se les estaba viniendo la noche. Y estaban lejos de sus propias casas como para ponerle más agua a los frijoles. ¿Cuántas mujeres les encanta que llegan los esposos con 20 amigos hambrientos y danos de cenar? Total, donde comen 3, comen 20 más. Entonces revisaron todos sus propios recursos y se encontraron carentes. Así que fíjense, muchas veces lo tomamos, lo que Andrés le dijo al Señor, como una cuestión de fe, pero realmente fue un reclamo. En el lenguaje original realmente fue un reclamo. Dice en Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho pobre, un pequeño muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces le estaba diciendo a Andrés: pues mira, tu reto no podemos, o sea, es insolucionable, no hay solución para esto. Y tan es así que mira, lo único que podemos tener es esto, o sea, esto es todo lo que tenemos, no es nada. No hay nada, estamos carentes para poder hacer lo que tú nos estás pidiendo. Así es que este problema no tiene solución. En principio, lo que les estaba diciendo. Consideraron todos sus recursos y hasta los que no eran suyos, porque le robaron el lonche al muchacho. Sin embargo, se les olvidó considerar su mayor recurso. Se les olvidó considerar su mayor recurso. Y su mayor recurso era Jesús. Hay veces que se nos olvida quiénes somos. En la Universidad de Stanford, en California, una de las universidades más prestigiosas de negocios, en la carrera de administración, en los últimos semestres, creo que en el 8º semestre, tenían una materia que era de administración estratégica. Y la maestra, cuando empezaba el curso, les decía: para el final del curso van a tener
$50, van a tener que hacer un equipo, a partir de hoy, hagan equipos de cuantas personas quieran, y se les va a dar $50 para que en un solo día hagan un negocio, y les dice el día que tiene que ser, hagan un negocio, y el que gane más dinero es el equipo que va a tener la nota más alta. Entonces, pues rápidamente los muchachos normalmente hacían sus equipos y empezaban a discutir pues qué iban a hacer, una venta de limonada, una venta de té, una venta de tacos, y todo el año podían trabajar en eso, pero la venta se tenía que hacer en un día específico. Entonces, pues tomaban todas las gráficas, todo el mercadeo, cuál era la esquina mejor, dónde había eventos para poder ponerse afuera de los eventos, y tenían que el resultado presentarlo enfrente de todo el gremio académico, de todos los alumnos de la escuela de negocios que iban a salir, que iban a ser egresados en ese semestre, junto con los paneles de los maestros. Entonces el primer equipo pasa y dice, bueno, pues nosotros analizamos todas las opciones y vimos que por la temperatura que había y por la demografía donde estábamos, lo mejor que podíamos hacer era vender limonada, y nuestros $50 lo convertimos en $320. ¡Wow! Pues era casi 6 veces la inversión. Y otro dijo, bueno, pues miren, nosotros analizamos que el mercado de los líquidos ya estaba muy saturado, así es que empezamos a hacer sándwiches y nuestros $50 los convertimos en $365. Uy, pues más. Y así iban cada quien mejorando un poquito hasta que llega el último equipo y dice, nosotros tomamos nuestros $50, lo invertimos sabiamente y ganamos $5,500. Así es que ahora va a pasar el fulano de tal a darles unas palabras. Y pasa un señor trajeado, un ejecutivo trajeado, dice, miren, yo soy un cazador de talentos, un headhunter, aquí voy a dejar mis tarjetas para que al terminar la plática pasen y las recojan. Gracias. Y se fueron. Entonces la maestra pasa al equipo y dijo, ¿y qué fue lo que hicieron? Dije, pues nos dimos cuenta que lo que todo el mundo hacía era vender cosas, pero nosotros nos recordamos que nosotros éramos estudiantes de la universidad más prestigiosa del oeste de Estados Unidos de negocios, y fuimos y le vendimos 2 minutos enfrente a todos los egresados a hacer de esta escuela de negocios a un headhunter para que ofreciera sus servicios, porque ellos cobran una comisión por colocación de ejecutivos, y nos pagó $5,000 por esto. Todos querían hacer las cosas como los demás, y estos fueron los únicos que se acordaron quiénes eran ellos realmente, los estudiantes de la universidad de negocios más prestigiosa de Estados Unidos. Y nosotros así somos como cristianos a veces, se nos olvida quiénes somos y queremos resolver los problemas como el resto del mundo y fracasamos igual que el resto del mundo, porque se nos olvida quiénes somos realmente. Y a ellos se les olvidó que su mayor recurso era Jesús. En manos de Jesús, nuestros recursos limitados se vuelven ilimitados. Después de comer más de 7,000 personas, todavía sobraron 12 cestas. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Así como para que no se te olvide, ¿no? El apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando le escribió a los Corintios. 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo, ¿en dónde? En mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios nos está diciendo, hasta que te rindas, yo te voy a dejar que tú hagas lo tuyo hasta que te canses, y entonces yo voy a entrar. Hasta que digas, no lo puedo hacer. Y hay veces que nos quedamos ahí toda la vida tratando de resolver un problema y somos más, dicen en mi rancho, cabezones que santos. Y cuando Dios dice, yo nomás quiero que te rindas y reconozcas que no puedes, y entonces entro yo. Y Pablo dice, yo me gozo en los problemas, porque cuando soy débil es cuando Cristo entra por mí y soy fuerte realmente. Ahora, el problema que tenemos con los problemas es que en un extremo hay quienes queremos resolver nuestros problemas nosotros mismos.
Y en el otro extremo están los que de plano preferimos hacer como que no existen. Ignorar los problemas. A ver, si lo ignoro lo suficiente, a lo mejor deja de estar ahí. No todos los problemas son creados iguales. Los problemas aparecen en nuestras vidas por diferentes circunstancias. Y vamos a ver las formas más comunes. Primeramente que nada, nuestras acciones o actitudes nos meten en problemas. ¿Cuántos saben eso? Que hay veces que hacemos cosas o tenemos ciertas actitudes que nos meten en problemas. En Proverbios 30:33 dice: ciertamente el que bate leche sacará mantequilla. Si te pones a batir leche lo suficiente, va a salir mantequilla. Eso es algo natural. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. O sea, si te está sangrando la nariz, ay, ¿por qué me sangra? Porque te está sonando la nariz muy fuerte. Y el que provoca la ira causará contienda. Si tienes mala actitud, si nadie te hace caso, si nadie quiere estar contigo, a lo mejor es porque tenemos mala actitud. El pecado y las malas actitudes son una fuente segura de problemas en nuestras vidas. Ahora, para enfrentar los problemas creados por nuestros actos o nuestras actitudes, lo primero que debemos de hacer es asumir nuestra responsabilidad. No decir es que soy víctima de las circunstancias, ¿no? Eso es muy freudiano. Llega el hombre con un problema en su vida, llega con el psiquiatra, con el psicólogo, lo acuesta en el diván, y dice: tengo un problema muy grande. Sí, no empieza. ¿Qué te hizo tu mamá cuando eras chiquito? Vamos a ver, ella tiene la culpa. Y si no fue tu mamá, fue tu papá. O fue la maestra de kinder. Entonces es endosarle a los demás nuestra responsabilidad. Y para poder solucionar un problema que nosotros creamos, que nosotros somos los autores por nuestros hechos o por nuestras actitudes, lo primero es asume la responsabilidad y después pedir perdón. Primeramente a Dios y después a quien hayamos ofendido, a quien hayamos hecho mal. Porque muchas veces, bueno, yo fui y ¿qué? ¿No? Pues así soy, los de Monterrey así somos. Entonces no podemos hacer así. No podemos. Muchas veces cometemos el error de confundir nuestros malos hábitos o nuestras malas actitudes con nuestra personalidad. Es que yo soy borracho. No, eres una persona que tiene un problema de alcohol, pero no es inherente a tu personalidad el alcoholismo. Te puedes separar de eso. Te puedes separar de eso. Y si ya te diste cuenta, ya pediste perdón a Dios, ahora tienes que empezar a hablar con las personas a las cuales ofendimos o defraudamos y decirle: perdóname. Y si es posible, restaurar lo que hicimos. Pero muchas veces el orgullo nos evita el restaurar el problema, el componer el problema. ¿Cuánto les pasa eso? Yo sé que ninguno es aquí, pero en la tercera sucede muy seguido. Muy seguido. No, es que ya le pedí perdón a Dios y ya Dios ahí va a hablar con él y va a saber que ya está bien. No, tú habla con él. Tú dile también el perdón. Ahora, ¿cuántos saben también que las acciones de otros nos meten en problemas? Esa es la más común, ¿verdad? Pero ahí también tenemos responsabilidades. En Proverbios 6, del 1 al 5 dice: hijo mío, si salieres fiador o aval por tu amigo, si has empeñado tu palabra, o sea, pero con dinero a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate, y entre paréntesis, de librarte de tu amigo. No des sueño a tus ojos a que no le des largas, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Aquí debemos asumir la responsabilidad de no haber puesto límites sanos en nuestras relaciones. Hay problemas que vienen a nuestra vida porque no supimos poner límites sanos
en nuestras amistades, en nuestra familia, y de repente el problema de otra persona, ¿qué creen? Ya es problema mío. La codependencia, el salir de aval o fiador por otra persona, es permitir que otras personas nos envuelvan en sus problemas. Y por eso dicen las Escrituras que no nos pongamos en yugo desigual. Ahora, muchas veces lo tomamos con que un creyente no se case o no haga negocios con un no creyente, pero ¿sabe qué? También funciona entre los creyentes, también aplica entre los creyentes. Si tenemos un creyente que es maduro, que se quiere casar con una creyente que es carnal, ¿qué cree que va a pasar? Van a tener problemas. ¿Por qué? Porque están en yugo desigual. Entonces tenemos que saber poner límites sanos. Ahora, también existen problemas por vivir en este mundo. O sea, ni haces nada malo, ni simplemente porque estás aquí. ¿Cuántos varones se acuerdan que les dije que impermeabilizaran su casa desde septiembre? No levante la mano el que no hizo caso, pero están más fuertes por andar cargando las cubetas para ponerlas. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. No puedes decir, ay, es que el solazo, nada más a mí me está pegando el sol. No te preocupes, todos estamos en la misma ciudad, todos estamos asoleados. Y que hace llover sobre justos e injustos. Nada más que a los justos o injustos que fueron decidiosos, se le está metiendo el agua a la casa. Pero nos llueve igual a todos. No llegan, ay, pastor, tengo un problema, es que salgo y está lloviendo. Y pues eso es para todos. Vivimos en un mundo que es así. Hay cosas que simplemente suceden porque vivimos en este mundo. La lluvia, el calor, el frío, la enfermedad. ¿Y saben qué? Hasta la muerte. En estos casos solo debemos de poner en contexto nuestro problema, darle la dimensión correcta y decir, Señor, por amor a ti, por saber a dónde voy a pasar la eternidad, no me voy a quejar. Estas son las que hay que apechugar nada más y no quejarnos, porque eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque muchas veces digo, no, es que los cristianos en el verano en Mexicali traemos nuestra refrigeración espiritual, ni sudamos, ni olemos feo nosotros, pues es igual, sudamos igual que cualquier persona. En 2 Corintios 12:7, de la segunda parte del 7 al 9, dice, me fue dado, dice Pablo, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces, ¿cuántas veces? 3 veces. Dice, no he orado, he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho que, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, no quejándome, no refunfuñando, no pidiendo cadena de oración para que el Señor quede mal, no. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la forma que tenemos que asumirlo. Así son. Ahora también hay problemas que vienen por obedecer a Jesús. Dicen, pues es que cuando conozco al Señor se acabaron los problemas. No, a veces empiezan los problemas. En Mateo 5:10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Saben lo que significa la palabra justicia? Significa por hacer las cosas correctamente. Una persona que me vino hace tiempo en consejería, me dice, ore por mí porque tengo unos problemas económicos, tengo poco en el Señor y pues ¿qué hacía antes? No voy a decir exactamente lo que hacía, pero lo que hacía defraudaba gente. Pero el Espíritu Santo le dijo que ya no lo podía hacer. Ahora tenía que hacer algo que era muy nuevo para él, que se le llamaba trabajo. Entonces, pues hacer las cosas correctamente, ¿cuántos saben que cuesta? Que cuesta. Si no te ha costado nada, es que a lo mejor sigues haciendo las cosas como las hacíamos antes.
Dice, porque de ellos, de quienes hacen las cosas justas, es el reino de los cielos. Bienaventurados, o sea, bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y estos son los problemas que vienen por obedecer a Jesús. Son los problemas de los que ni hay que arrepentirse ni pedir perdón, sino solamente orar por aquellos que buscan nuestro mal, por no hacer las cosas que son de este mundo. ¿Cuántas personas vienen al Señor y ya no toman y los amigos le empiezan a dar carrilla, ¿no? El santito, el apóstol, ahí viene, el cristianito, ándale, tómate una cerveza. Ahora sí te la regalan. ¿Cuántos saben que te la regalan ahora cuando ya no quieres tomar? Fúmate un cigarro, mira, te regalo una cajetilla. Ahora salen todos muy espléndidos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer las cosas correctamente, van a venir ese tipo de cosas. Sino que hacemos las cosas en justicia de Dios, es decir, justamente como Dios quiere que las hagamos. A quienes soportan esto, Jesús les llama bienaventurados. Así que si estás en este problema, dale gracias a Dios. Oye, Hugo, pero no siento con muchas ganas de darle gracias. No importa. Por fe, dale gracias a Dios. Ahora, hay ciertas consecuencias. Nuestro pasaje nos muestra una quinta fuente de problemas. Ahí le puse cuarta, pero es quinta realmente. Una quinta fuente de problemas, y esta fuente es la prueba. En Juan 6:6 de nuestro pasaje dice, pero Jesús decía esto, ¿para qué? Para probarle. Jesús quería probar a Felipe y a sus discípulos. Jesús quería que ellos respondieran correctamente. Él quería que sus discípulos recordaran con quién estaban y que era Jesús el causante del problema. ¿Quién causó el problema? Jesús. ¿Por qué? Porque a quien iban a ver la multitud no eran los discípulos. ¿A quién iba a verlos? A Jesús. Entonces, Él era el causante del problema y Él era la solución también. Todo discípulo en realidad es un estudiante y todo estudiante debe estar consciente que será puesto a prueba. Si tú estás en una escuela, tú sabes que va a venir examen. ¿Cuántos saben eso? Y si eres hijo de Dios, si eres discípulo del Señor, van a venir las pruebas. Eso tampoco no tienes que pedirlas, ni orar, ni reclamarlas, ni nada. Esas van a llegar. Primera Pedro 5:7 nos da la razón. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, porque ¿cuántos saben que es bien fácil tener fe cuando no hay problemas? No, hombre, gloria a Dios, todo está perfecto. Pero cuando vienen los problemas, ahí es donde viene la prueba realmente de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, todos somos cristianos hasta que viene la prueba. No, yo le sigo siendo mejor como era antes. No, yo pensé que era más bonito nomás de cantar, levantar las manos y aguantar a Hugo ahí unos 40 minutos. No, ya, o sea, no toques mi negocio, no toques mi segundo frente, no toques esto, mi chisme, déjamelo tranquilo. Facebook, eso. Déjame todo tranquilo. Entonces vienen las pruebas y ahí es donde tenemos que decidir si somos o no somos. Se prueba con fuego. Entonces, si estás en los principios, hace poco conociste al Señor y estás en una prueba, pídele al Señor la fortaleza y Él te la va a dar para que puedas salir victorioso y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo nuestra fe. ¿Cuál es la consecuencia de no aprobar una prueba? ¿Cuál es la consecuencia de no aprobar una prueba? Cuando no aprobamos la prueba, solamente sucede
que volvemos a tomar el curso. Cuando estaba en la universidad en arquitectura, el primer semestre nos daban topografía. Y resulta el esquema donde yo estaba era: tomabas tu primer examen, se le llamaba primera oportunidad. Si reprobabas, podías pasar a segunda oportunidad, que era un examen muy rápido después. Y si reprobabas, ibas a tercera, que era volver a tomar todo el curso. Reprobabas el curso. Y si tomabas el tercer y reprobabas otra vez, te ibas a cuarta oportunidad, que era el examen extraordinario. Y si reprobabas cuarta oportunidad, te ibas a N. Así se le decía, a N. Significa que pues hasta que haya otro examen vuelves a presentar. Ya no podías tomar ningún otro curso hasta que aprobaras esa materia que tenías en N. Yo tomé el curso de topografía, lo pasé, y unas amigas, unas compañeras, reprobaron en primera, reprobaron en segunda, reprobaron en tercera, reprobaron en cuarta, reprobaron en la primera N. Yo ya andaba por octavo semestre y me la topo. Y ¿cómo está? Voy a topografía. Ahora sí voy a pasar la prueba. Le dije, ¿pero ya has estudiado? No, ya me lo sé. No, si te lo supieras, no estarías en 7 semestres después en la misma materia. No llevaba otra materia más que topografía. No sé qué pasó. A lo mejor es una topógrafa ahora ya. Y nosotros somos muy similarmente en el Señor. Dios nos pone la prueba de la paciencia y la reprobamos. Volvemos a tomar el curso, nos pone a otra vecina chismosa y la reprobamos. Y ya llevamos 15 años en paciencia, reprueba, ya hasta parece que la vida es una prueba, ¿no? Y no avanzamos. Todas las pruebas que trae el Señor. Mucha gente dice, no pidas paciencia. No, aunque no la pidas, es una prueba que tenemos que pasar a fuerza. Es como decir, no pidas topografía. Entonces es parte del curso, es parte, tienes que pasarlo. Y es parte del fruto del Espíritu, no la topografía, sino la paciencia. Definitivamente los discípulos no aprobaron la prueba en nuestro pasaje. No la aprobaron. Y para muestra de ello, vemos que la tuvieron que ir a segunda oportunidad. Fíjense lo que dice en Mateo. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de qué? De los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y qué creen? No la pasaron porque hubo otra prueba. ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes, entre otros 4,000. Espérense, todavía falta otra prueba. Y tampoco la pasaron. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los... Ellos estaban todavía en topografía. Todavía le estaban dando vueltas. Ahora, Jesús quería que llegaran delante de él, no quejándose de la prueba ni del escaso, de lo escaso de sus propios recursos, como lo hizo Andrés al tomar el pequeño almuerzo del muchacho, sino que reconociendo sus necesidades y entendiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que me echen, yo lo puedo en el Señor. Dios quiere que lleguemos al final de nuestras capacidades. Dios quiere que entendamos que por muy fuertes que nos sintamos, por muy autosuficientes que nos creamos, realmente no lo somos. En Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La diferencia de las perspectivas es todo. Dios quiere que reconozcamos que ante todas las tribulaciones de la vida, aunque queramos resolverlas nosotros mismos, no podremos tener las respuestas para todo, y sobre todo ante el último problema que todos enfrentaremos, la muerte. Bien dice nuestro dicho popular,
todo tiene solución menos la muerte. Y en nuestras propias capacidades tenemos problemas de dinero y hacemos, trabajamos más, pero descuidamos a la familia. Y después, cuando descuidamos a la familia, dejamos de trabajar para tratar de corregir lo que no hicimos antes y de repente ya no tenemos dinero. Y de repente volvemos a trabajar y ya perdimos el matrimonio. Entonces, somos muy limitados para arreglar nuestras cosas. La frase más popular que contiene la palabra problema es: Houston, tenemos un problema. ¿Cuántos se acuerdan de esa, del Apolo 13? El ingeniero Jerry Woodfield estaba como ingeniero de sistemas de advertencia en la misión del Apolo 13. Él no era creyente. Cuando estaban todavía en órbita, este es el módulo, estalló el tanque de oxígeno en el módulo nodriz. Este es el que se quedaría en la luna, con el que iban a alunizar. Estalló el oxígeno y con eso vinieron una serie de problemas muy graves, que no tenían cámaras antes para poder ver los problemas. Ellos no sabían qué eran, nomás podían ver lo que la telemetría les mandaba, que había poco oxígeno, que había pocas baterías, y con eso tendrían que solucionar el problema. Y él comenta que se impresionó mucho porque había tantos problemas que resolver, sin margen de error, no había margen de error. Y las computadoras, cuando ellos metían las soluciones que después tomaron, las computadoras decían: ni lo hagas, no va a salir bien. Y la misma computadora decía en sus propias palabras, decía: se requiere de un milagro para que esto se arregle. Y sin embargo, el ingeniero Jerry Woodfield entendió y se dio cuenta que en iglesias, en negocios y hasta en el Congreso de Estados Unidos se dictaminó un día de oración por la vida de los 3 astronautas que estaban en el módulo, para poderlos salvar. Y él comenta que decisión tras decisión no había otra opción más que esa, y de alguna manera ellos les salía la respuesta y salía perfectamente bien. Y la última respuesta que necesitaban era cómo meter un tubo redondo en un recipiente cuadrado. Tenían las mentes más brillantes y alguien se acordó, fíjense nada más, se acordó que habían dejado duct tape ahí adentro y dijeron: agarra la cinta, encíntalo y mételo, y este es un filtro de dióxido de carbono, y eso fue lo que les salvó la vida a los astronautas para no morir asfixiados. Y todas las decisiones. Y entonces este hombre, terminando la misión, regresando todos con bien hasta la Tierra, se quedó pensando, dijo: hubo una mano que estuvo detrás de todo esto. Y en un desayuno de hombres de negocios cristianos, él entregó su vida al Señor, porque dijo: si pudo con esto, va a poder con mi vida completamente. Y a partir de ese momento se conmemoró la medalla el día que el mundo oró. Apolo 13, abril del 11 al 17 de 1970. Si van a Houston, ahí van a encontrar este recuerdo, que la NASA hasta la fecha reconoce que algo superior los dirigió para poder traer de regreso esa misión. Sin importar cuán complejos o cuán grandes sean nuestros problemas, reconozcamos primeramente que no los podemos resolver por nosotros mismos. Es el primer paso para encontrar la solución. El siguiente paso es dejar de quejarnos por nuestras limitaciones o carencias y comencemos dando gracias por lo que sí tenemos. En nuestro pasaje, en el versículo 11, dice el Señor: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Eran suficientes los panes? ¿Pero qué hizo el Señor? Dio gracias aún por lo poco que se tenía. Jesús bendijo y dio gracias por lo poco que se tenía, porque lo poco en manos de Dios es más que suficiente cuando Él lo bendice. Y al final de cuentas, Dios es nuestro pastor. Y este es el último paralelismo que yo encontré. En nuestro pasaje dice
entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en esto. Yo en cuanto leí este versículo, me acordé de otro. En Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Estás confiando en Él? Descansemos en el Señor. Él sabe lo que se debe de hacer. Vamos a orar. Señor, tú conoces a cada persona que está en este lugar, Señor. Tú conoces sus aflicciones, tú conoces sus problemas, Señor. Y Padre, te pedimos que en este día tu Espíritu Santo hable a ellos y les muestre la fuente de su problema, ya sea por un pecado, por una mala actitud, porque simplemente es un problema que puede estar para todos nosotros, Señor, por vivir en este mundo. Por la razón que sea que esté ese problema en su vida, te pedimos que tu Espíritu Santo les muestre cuál es la fuente y que recuerde que tú eres la solución, Señor. Hay personas que están con problemas económicos y se están preguntando qué pueden hacer con una carrera, qué pueden hacer con sus limitaciones. Señor, en este día yo te pido que ellos tengan en su corazón un sentido de agradecimiento, aún por lo poco que se tiene, y que ellos lo rindan delante de ti, te lo entreguen a ti, y que se sienten y que vean tus maravillas, Señor. Cómo tú te engrandeces en nuestras limitaciones, Señor. Que confiemos completa y plenamente en que tú sabes lo que hay que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gloria al Señor. Gloria al Señor.